noches, buenas tardes. Un saludo fraternal, muy contenta nuevamente de estar con ustedes. Me encantó la lectura de ambientación, me encantó tu oración porque nos centra exactamente en el tema de hoy, en el amor, en ese amor que comienza como nos dice aquí Juana de Ángeles en este libro Encuentro con la paz y la salud, con amor a nosotros mismos, ese amor que nos ilumina desde adentro y desde hacia afuera. Juana nos dice en este libro que estamos destinados a la plenitud, es decir, a la alegría, a la felicidad, al estado luminoso. Pero ¿qué es ese estado luminoso que muchas veces escuchamos o leemos en los escritos de Juana de Ángeles? El estado luminoso es un término que tomó Carlos Gustavo Jung de un teólogo y filósofo alemán llamado Rudolf Otto en el año 1917, es decir, hace más de 100 años, en donde él decía que estábamos atraídos hacia Dios, somos atraídos por el deotropismo en todo el universo, porque tenemos la necesidad de sentir a Dios en nuestro interior y a la vez ser uno con Dios. Ese es el estado luminoso, el estado al cual como elementos del planeta Tierra estamos destinados a lograr. No necesariamente en esta vida, precisamente la reencarnación es la herramienta que nos da para Dios para ir avanzando, obteniendo este estado luminoso que en estos momentos podemos, digamos que comprender, que en estos momentos debemos aspirar. Nos dice que nosotros como seres humanos tenemos que trabajar con empeño para lograr ese estado luminoso, que es un estado interior. Y eso comienza exactamente con un proceso de autoperfeccionamiento moral y espiritual, pero que debemos tener convicción, es decir, ¿por qué lo vamos a hacer? Tenemos que ser muy críticos con nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos motiva? Tener claro hacia dónde vamos, porque en ese viaje interior que es hacia nosotros, vamos a encontrar una serie de cosas positivas y negativas, porque somos herederos de nosotros mismos. Hemos vivido otras vidas en donde a través de nuestros hábitos, a veces poco saludables, hemos creado una serie de imperfecciones, sintetizadas, como nos dice el libro Los Espíritus, en el egoísmo y en el orgullo, que son los que nos han impedido precisamente avanzar. Pero para poder hacer ese cambio interior, nosotros tenemos que desarrollar nuestra conciencia, nuestro discernimiento. ¿Y qué es esto de discernimiento? Es hacer lo que debemos hacer cuando podemos, no postergar. Si hoy, en esta noche, nos están llamando, como nos decía la lectura de ambientación, amarnos los unos a los otros, no esperar a que mañana sea otro día para hacerlo, no, en este segundo que nos damos cuenta, que nos despertamos, es cuando tenemos que hacer esa toma de decisiones y ante todo concretarla. Para eso hay que desarrollar la voluntad, que es en donde muchas veces digamos que retrocedemos, porque precisamente hemos transitado en diferentes encarnaciones, hemos generado malos hábitos. Cambiar de viejos hábitos no adecuados a nuevos hábitos que son adecuados requiere esfuerzo, requiere disciplina, esa palabra que no nos gusta, requiere voluntad, cosas que a veces por nuestra inmediatez queremos obtener de inmediato, o sea, rápidamente, cuando lo importante es trabajar, gozarse ese viaje interior, para hacer ese cambio de hábitos inadecuados a hábitos totalmente sanos. No nos tenemos por qué sentir cohibidos o decir yo no puedo, porque tenemos ese otro mal hábito, creernos que no podemos realizar las cosas. Se nos olvida que somos espíritus inmortales, tal como nos dicen las preguntas 76 y 23 del libro de los espíritus, que reencarnamos, que somos hijos de Dios, que estamos destinados a esos estados de plenitud, que venimos de Dios, somos sus hijos, estamos profundamente vinculados a Él, tenemos un gen espiritual, es decir, ese saber que somos sus hijos nos conecta directamente a Él
Y por eso es que tenemos a veces inconscientemente la creencia en un ser superior, sin importar la creencia religiosa que en estos momentos estemos, digamos que aplicando en nuestra vida. ¿Por qué es tan importante recordar que somos hijos de Dios? Porque Dios es amor, porque Dios es luz. Y si Dios es amor y es luz, nosotros también, porque somos sus hijos. Tenemos ese gen allí matriculado en nuestro espíritu. Entonces, cuando nosotros comenzamos esa búsqueda de la iluminación interior, estamos buscando autotrascender, es decir, ir más allá, pero ir más allá ¿de qué? De nuestros límites, de los límites y de los paradigmas que nos hemos puesto nosotros mismos en existencias anteriores y en nuestra existencia actual. Y nos dice de que ese cambio interior hacia lo bueno hace parte de la ley del progreso que tenemos también impresa en nuestro espíritu. ¿Impresa en dónde? En nuestra conciencia. Entonces, como traemos eso en nuestra conciencia allí, encapsulado, y que está sencillamente para trabajarlo, comenzamos a buscar de alguna manera cómo conectarnos a Dios, cómo salir de esos estados. Y nos dice Ángeles que por eso es que nosotros empezamos a sentir muchas veces, cuando necesitamos hacer esos cambios, un vacío existencial. ¿Cómo así que un vacío existencial? Yo nunca lo he sentido, dirán algunos y algunas. Claro que lo hemos sentido. Lo sentimos cuando nos sentimos insatisfechos con lo que tenemos. Con lo que tenemos no solamente a nivel material, sino a nivel moral, a nivel espiritual. Entonces, cuando nosotros esas insatisfacciones podemos tener todo tipo de recursos materiales, incluso recursos afectivos, pero en nosotros vamos a sentir la carencia de algo que muchas veces, a veces no podemos ni siquiera hablarlo. Y resulta de que no lo podemos hablar algunas veces porque son experiencias pasadas, encarnaciones pasadas, en donde no usamos, como nos dice el estudio, las concesiones de amor y de paz para el bien, sino que las usamos inadecuadamente. Y en otros casos, porque necesitamos esa conexión con Dios. Y nosotros con ese vacío, con ese yo no sé, no sé qué, no sé cómo, comenzamos una serie de búsquedas. Algunos cogen algo que de pronto no es tan adecuado, y es el aislamiento. Necesitan encontrarse a sí mismos. Está bien, es correcto, entonces buscan el aislamiento. Y ese aislamiento resulta que no es tan bueno, porque resulta de que ese proceso interior tenemos que hacerlo no solamente a nivel propio, sino que lo que estemos haciendo dentro de nosotros debe cubrir a la familia universal, porque estos hermanos y hermanas, tanto encarnados como desencarnados, que a veces nosotros vemos como nuestros elementos que no nos van a avanzar, que hacemos el traslado de la culpa, de la responsabilidad, son necesarios para nosotros, para que nosotros crezcamos como espíritu. Y nos dice y nos aclara ella, sí, en algunos casos, ese estado de abandono de todos y de todos, usted puede encontrarse, es verdad, pero usted nunca se debe quedar en ese estado de alejamiento de la sociedad, de alejamiento del ser humano, porque es necesario que uno contribuya al bien de los demás, que es donde muchas veces fallamos. La lectura de ambientación fue clara: amarnos los unos a los otros, y el amor entre todos se hace a través de la experiencia, del ensayo y del error, del acierto y el desacierto, de la alegría y de la tristeza. Y aquí me permito recordar que estamos con la familia adecuada, con las personas adecuadas para nuestro avance espiritual. Otras veces las personas cogen y dicen, yo necesito buscar autoiluminación, pero resulta que yo siento que es mi cuerpo, es que es mi cuerpo el que me impide avanzar. Es que cuando veo yo, por ejemplo, en la parte sexual,
una persona que me atrae, yo no controlo mi cuerpo, es que yo tengo que obtenerlo. Y resulta que nos olvidamos de que el cuerpo es una herramienta más, un instrumento, que es el espíritu el que dirige el cuerpo, y que no podemos flagelar o utilizar o dañar nuestro cuerpo pensando de que él es el que tiene la culpa o la responsabilidad por ciertos actos que nosotros hacemos. No es así, es nuestro espíritu. Otras personas también buscan, digamos que, entrar en la conciencia propia, porque sienten un vacío interior, sienten la necesidad de huir para encontrar. Y resulta de que pues utilizan drogas. Acá en Sudamérica usan el yagé, la cocaína, la coca, la marihuana, y resulta de que esos elementos que son creados por Dios, hacen parte de la naturaleza, no fueron hechos para eso. Son plantas medicinales que tienen que ser utilizadas adecuadamente. Y piensan que al absorber esas plantas, esos drogas, van a encontrarse a sí mismos. Y resulta de que se encuentran temporalmente. Cuando regresan con un vacío interior, con ganas de seguir, digamos que en esos estados de conciencia alterada, creando una dependencia que no está bien, porque uno se tiene que encontrar a sí mismo de una forma natural. Que ya hicieron esos viajes de esa manera, ok, hacen parte de su experiencia, porque también no debemos olvidar que cada uno tiene una experiencia propia con la que debe desarrollarse. En la historia encontramos a este personaje, Siddhartha Gautama, más conocido como uno de los Budas, uno de los iluminados. Este hermano fue un príncipe de la India hace muchos siglos, que al haber nacido entre lujos, entre la juventud, no sabía ni lo que era el dolor ni la tristeza, pero ese vacío existencial de que había algo más lo impulsó a salir de su palacio. Y resulta que cuando él salió de su palacio para encontrarse a sí mismo y colmarse, hizo los extremos. Una vez se fue con la cuestión de la disciplina del cuerpo y ahí no consiguió nada. Después se fue con la de la mente y tampoco, hasta que él mismo, por esas experiencias propias, se dio cuenta que era el camino del medio, el del equilibrio, el que realmente le facilitó la conquista. Buda fue uno de los hermanos espirituales avanzados que fue enviado por nuestro gobernante espiritual, que es muy claro cuando dice: yo soy la luz del mundo. Buda fue enviado en un momento del tiempo para, digamos que, tratar de avanzar a la humanidad, porque los mensajeros de Dios enviados a través del Maestro Jesús han sido permanentes en la historia. Buda nombró 4 verdades muy sencillas, que si uno las analiza ve el libro de los espíritus y más concretamente el Evangelio según el espiritismo. La primera, el sufrimiento existe. La segunda, el sufrimiento tiene una causa. Tercero, el sufrimiento puede extinguirse, extinguiendo su causa. Cuarto, para extinguir la causa del sufrimiento debemos seguir el noble camino óptuple. ¿Cuál es? Visión correcta, pensamiento correcto, habla correcta, acción correcta, medio de vida correcto, esfuerzo correcto, atención correcta, concentración correcta. Si uno lee, habiendo conocido la parte budista y luego lee el Evangelio según el espiritismo, encuentra todo esto. Nos muestra el Evangelio según el espiritismo las causas de las aflicciones, nos muestra el consuelo y a la vez nos orienta cómo eliminar esas causas. Y toda la palabra correcta se resume en el famoso: no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, que fue expresada claramente hace más de 2000 años por el Maestro Jesús, en donde él fue más claro: es a través del amor, es claro, a través del amor, de la autoabnegación, es decir, la identificación con el ser soberano, es decir, con el espíritu, ese espíritu que ha logrado vencer ese ego, que esas imperfecciones,
que va ese autoamor de adentro hacia afuera, que genera armonía. Es como uno logra trascender, pero comienza a nivel interior. Y en esto hay que ser claro. Jesús era claro cuando decía, yo soy la luz del mundo. Esa luz del mundo indiscutiblemente es Él, pero también nos recuerda que nosotros somos sus hermanos, que somos hijos de Dios, creados simples e ignorantes, pero con la capacidad de perfección. Y nos recuerda eso. Buda fue uno de los tantos misioneros enviados por el Maestro Jesús para preparar la humanidad, porque nunca nos han dejado solos, nunca, ni aun cuando estamos, digamos que, actuando adecuadamente o de forma incorrecta, aún allí nos están cuidando, aún allí nos van a ayudar a coger esas experiencias inadecuadas que muchas veces estamos viviendo en la actualidad para convertirlas, para usarlas de trampolín para ser mejores personas. Nos dice y nos recuerdan de que esta iluminación interior no es de los místicos, como algunos piensan, no, eso es de los místicos, eso es inaccesible para mí, eso es nada más para los intelectuales, nada de eso. La iluminación interior es independiente de la educación, es independiente por lo menos de las facultades paranormales, de las mediúnicas, es independiente de los estados de trance, de éxtasis o de manifestaciones parafísicas. Es decir, todos los seres humanos, todos los hermanos encarnados y desencarnados, estamos, digamos que, siendo conducidos a ese proceso autoiluminativo, precisamente porque Dios nos ha creado con ese gen que nos ayuda, digamos que a conectarnos entre nosotros mismos. Nos dice Juana que el ser iluminado vive anticipadamente el estado de nirvana, es decir, de paz, de plenitud, sin que sea necesario abandonar las obligaciones de la reencarnación. La conquista del reino de los cielos, que también se considera iluminación, no lo aleja del mundo, sino que lo conduce a la vida secular, de modo que se convierte el ser en una lección viviente y en un estímulo para todos, sin volverse mundano ni tampoco necesitado de experimentar el dominio de las pasiones. Es decir, una persona iluminada no tiene que estar escondido en una montaña lejana, ni escondido en un cuarto, ni escondido en el centro espírita porque ya está iluminado. Al contrario, tiene que salir, tiene que trabajar, tiene que mostrar, pero mostrar con el ejemplo, con la humildad, con ese amor vibración, que sin decir una palabra uno siente ese cambio alrededor, que uno pueda expresar incluso sin tocar a una persona, con un simple buen pensamiento, esa conexión, esa comprensión con el hermano. Por eso es que vemos nosotros que entre más uno comienza a comprender a los demás, uno comienza a darse más. ¿Por qué? Porque en ese momento comienza ese gen espiritual a activarse en nosotros. Ese gen espiritual que nos dice el genetista Dingheimer, que también se manifiesta a nivel físico, en un gen que ellos denominan el VMAT2. Resulta de que ellos hicieron una serie de experimentos y se dieron cuenta de que habían alteraciones en las cadenas de ADN cuando la persona meditaba, cuando la persona se daba, cuando la persona trabajaba en función del amor. Y cogieron en ese experimento y midieron, compararon las cadenas de ADN antes y después. Y se dieron cuenta de que sí existe a nivel físico una manifestación en nuestro cuerpo de ese ADN espiritual. Y curiosamente es un gen, una cadena que va mutando, que cambia a medida que uno la va desarrollando. Nos dice ella que la fe es genética. Entonces uno dice, ¿se está manifestando en el cuerpo? Sí, la fe es genética porque se manifiesta en el cuerpo. ¿Pero por qué es genética? Porque resulta de que es el espíritu el que dirige el cuerpo. Como espíritus que dirigimos el cuerpo, hemos construido nuestra fe, así como aparece aquí en esta imagen,
como una simple semillita que hemos ido alimentando en las diferentes vidas. Resulta que cuando nosotros encarnamos, cuando construimos nuestro cuerpo, estamos colocando allí el tipo de fe, de convicción que hemos desarrollado en nuestras vidas anteriores. Pero uno dice aquí, bueno, pero estás hablando de fe. ¿Qué viene siendo la fe? En el capítulo 19 del Evangelio según el Espiritismo, cuyo título es La fe transporta montañas, nos dan dos definiciones que me parecen bien acertadas y bien bonitas. Las voy a leer. Dice, la fe en el hombre es el sentimiento, o sea, sentimiento. El sentimiento va no solamente el corazón, sino con la mente, innato de su destino futuro. Es la conciencia que tiene de sus facultades inmensas, cuyo germen fue depositado en él, primero en estado latente y que debe hacer germinar y crecer por su voluntad activa. La fe, nos dice más abajo, es la voluntad de querer y la certeza que esta voluntad puede cumplirse. Y nosotros, esta fe que en esta vida nos acompaña y de la que a veces nos quejamos, porque vemos esa parte cuando dice Jesús que si tuviéramos la fe como el grano de mostaza, todo lo que haríamos es la fe que hemos construido en vidas anteriores, que se manifiesta en nuestro cuerpo a través de esta serie de hormonas como la adrenalina, la dopamina, la serotonina, que nos dan la felicidad. Resulta de que precisamente debemos dejar esa queja a un lado, porque si hoy estamos recibiendo lo que construimos en el ayer, a la vez estamos sembrando para el mañana. Entonces, este día, en este momento, es el momento de revisarnos a nosotros mismos. ¿Qué nos hace feliz? ¿Qué nos hace infeliz? ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Cuándo lo puedo hacer? Y no de estar postergando, porque necesitamos que esa semillita que fue sembrada por nosotros mismos hace mucho, mucho tiempo, comience a dar buenos frutos, comience a convertirse en un árbol bien, bien hermoso. Y la única forma que se puede hacer eso es a través del trabajo interior que se ve reflejado en el exterior. Y nos habla el Evangelio según el Espiritismo, es precisamente Allan Kardec, de que nosotros estamos entre dos tipos de fe, una natural y espontánea y otra razonada. Y escuchamos a los unos y a los otros, no, debe ser natural y espontánea, no, debe ser razonada. Y uno digamos que se ve, si no la tiene clara, en una dualidad, ¿cuál escojo? Nos dice el Evangelio y nos dice Allan Kardec que debemos escoger la razonada. Pero ¿por qué la razonada? ¿Por qué no la ciega? Porque la ciega tiene el problema que cuando no se examina, cuando se aceptan las cosas sin comprobación, a uno le va a dar lo mismo, lo verdadero y lo falso. Y entonces vas a producir algo que se llama fanatismo, algo que nos está golpeando a nivel de humanidad de forma tremenda y que no solamente se ve en la cuestión religiosa como muchas veces creemos, no, se ve en nuestro diario vivir, cuando no razonamos, cuando no comprendemos. Y nos dice él, no, hay que escoger la razonada, porque la fe razonada fe razonada respeta el libre albedrío. La fe razonada es la base de la inteligencia, porque nos enseña que no basta creer para ver, sino que es necesario sobre todo comprender. Comprensión es una palabra que la tenemos olvidada. Y nos dice en un párrafo en el capítulo 19, la fe transporta montañas, exactamente en el ítem 7, la fe religiosa, condición de la fe inalterable, que la fe razonada, la que se apoya en los hechos y en la lógica, no deja en pos de sí ninguna oscuridad. Se cree porque se está en los y no se está en lo cierto hasta que se haya comprendido.
Esta es la razón por la que no cede, porque no hay fe inalterable, sino aquella que puede enfrentar cara a cara a la razón en todas las épocas de la humanidad, que es como empieza el frontispicio del Evangelio según el Espiritismo. ¿Y por qué tanto insistencia en el día de hoy con esto? Porque recordemos que el Evangelio según el Espiritismo hace parte de el desglose o la explicación más, digamos que más sencilla y concisa del libro tercero del libro de los espíritus, que se llama las leyes morales. Y las leyes morales son las que nos dan la felicidad. El cumplimiento de las leyes morales es lo que nos acerca a Dios, es lo que nos hace sentir esa conexión con Dios, es sentirnos a Dios dentro y a la vez conectarse con Él. Ese estado luminoso al cual todos debemos aspirar está allí, en ese libro tercero, que nos lo explica más sencillamente en el Evangelio según el Espiritismo. Por eso es que nos llena tanto el Evangelio, porque nos explica nuestras causas. No nos azota, al contrario, nos consuela y a la vez nos da esperanza. Entonces, como ese Evangelio, como todas las cosas a nuestro alrededor, nos ayudan a iluminarnos. ¿Cómo empieza esa iluminación? ¿Cuándo se produce? Nos dice Juana de Ángeles, se produce cuando se tiene la capacidad para comprender qué es, qué soy. Soy un espíritu creado por Dios. ¿De dónde se ha venido y hacia dónde se va? Para culminar con el esclarecimiento acerca de qué se debe realizar en la tierra. La ignorancia de esos postulados mantiene al individuo en la oscuridad y en el tormento de las dudas y las aflicciones. La iluminación, por lo tanto, rompe las tinieblas de la ignorancia, favoreciendo la continuidad de la experiencia del equilibrio y armonía que conduce a lo luminoso. Es decir, que a una persona, aún sin conocer la doctrina espírita, aún sin buscar la necesidad de autoiluminación, cuando comienza a preguntarse yo quién soy, para qué nací, para dónde voy, qué esperan de mí, está comenzando procesos de autoiluminación. Por eso es que nosotros como seres humanos cada 10 años, cada década, hacemos una especie de evaluación de qué hemos hecho de nuestra vida. Y estas son las mismas preguntas que nos hacemos. La invitación es no esperar cada 10 años, ni cada 5 años, sino hacerlo diario, como nos dice San Agustín en la pregunta 919 del libro de los espíritus. Revisar todos los días qué estamos haciendo con nuestra vida, porque es más fácil corregir las cosas en caliente. Digamos que apenas uno se da cuenta de que acertó o que cometió un fallo. Y San Agustín nos dice que esa iluminación es lo que nos hace sentir la luz divina en nuestra alma. ¿Y cómo se manifiesta esta luz divina en nuestra alma? Algunos dicen con el sentimiento, y resulta de que no solamente con el sentimiento, sino con la inteligencia. ¿Qué es el conocimiento verdadero? El conocimiento verdadero está no solamente en lo que tengo, en lo que aprendo con mi inteligencia, sino en lo que tengo dentro. Necesito el equilibrio entre las dos cosas. Y la única manera de obtenerla es que mi inteligencia o mi intelecto comience a abrirse al entendimiento, pero que esa apertura que hay se manifieste en mis sentimientos, porque esa es la única forma como nos vamos, digamos que, a conectar con lo que somos realmente. San Agustín habla tanto de esto, y Juana lo menciona, y lo menciona el libro de los espíritus, porque él tuvo una vida bastante disipada, una vida en donde tuvo muchos conflictos, y él se iluminó, nos dice Juana, cuando fue a escuchar a un obispo, se llamaba San Ambrosio, y al escuchar el discurso, no solamente en su forma, sino por su contenido, comenzó ese proceso, ese viaje de autoconocimiento. Es ser en armonía con el ser que soy en estos momentos, pero también con el que aspiro a ser.
Entonces, cuando uno empieza ese viaje, al principio, como todo viaje, hay turbulencias, pero a medida que vamos desarrollando el viaje, se convierte en tranquilo. ¿Cuándo se convierte en tranquilo? Cuando tenemos conciencia de lo que estamos haciendo. Eso dura un lapso de tiempo indeterminado, porque cada uno viaja de acuerdo con las maletas que ha creado en vidas anteriores. Y hay numerosos caminos para conseguirla. Todo eso depende de nuestro nivel evolutivo, y recordemos que cada uno tiene un nivel evolutivo diferente. Sin embargo, aquellos que tienen mayor capacidad de concentración, flexión de vida interior, pueden iluminarse más fácilmente, y eso tiene su lógica. Es más fácil que un niño, digamos que un niño que no es rebelde comprenda mejor las lecciones que aquel que no lo es. Nos dice ella, todo esto de iluminación interior, la humanidad desde el principio de los tiempos lo ha sentido. En el budismo se llama Buda, que significa iluminado. El más conocido es Siddhartha. En el cristianismo tenemos al Cristo, Mesías. En el budismo Zen, el Satori, que significa en japonés comprensión. En el yoga también Samadhi, que significa contemplación, absorción mental. Nos dice que desde la perspectiva psicológica pueden denominarse también como autotrascendencia, plenitud, estado luminoso. En las escuelas de esoterismo y ocultismo, autorrealización, liberación, nirvana, plenitud. Es decir, que estos términos, si ustedes ven las dos últimas partes, los estamos escuchando a cada rato por la televisión, por las redes. ¿Por qué? Porque la espiritualidad se vale de todo, con tal de que uno como ser humano avance. Pueden ser diferentes nombres, pero el objetivo es ese, conectarnos con ese Dios interior que tenemos. Y al conectarnos con Él, vamos a conectarnos con todo, con toda la naturaleza. Y nos dice el estudio, ¿cómo iniciamos ese proceso de iluminación interior? Muy simple. La pregunta 919 nos los aclara. Conociéndote a ti mismo. ¿Sí? Conociéndote a ti mismo. Si tú quieres amar, tienes que empezar todo proceso de autoiluminación a través del amor. Cogiendo a tu inteligencia y reorientándola, ¿sí? Educándola es quitándole la bulla que nos hace el egoísmo y el orgullo, recordando que estamos conectados con nuestro Dios. Entonces, cuando uno comienza a conocerse a sí mismo, comienza a autoamarse, viendo los defectos, viendo las virtudes, y ese proceso de amor propio es lo que nos permite amar a los demás. Y ese amor a los demás empieza a través de la forma de compasión. Y esa compasión empieza con algo que a veces se nos olvida, con la piedad. Con la piedad de ver en los ojos del hermano ese sufrimiento, verse uno mismo, darse ese ánimo. En ese momento, cuando uno siente compasión por los demás, está en el camino de la autoiluminación. Esto es hermoso porque no nos están hablando de nada que no hayamos visto o sentido. Por el contrario, todo bien, pero muy, muy cercano a nosotros. Nos dice ella, la búsqueda de la autoiluminación puede asemejarse al esfuerzo ejercido durante la contemplación de las aguas de un río que fluyen continuamente en dirección al mar o en dirección del océano, donde se confunden. Muchas veces la mente absorta se pierde en un fluir de pensamientos para encontrar la calma, transmitiendo la paz. El encuentro de las diferentes aguas se produce a través de un choque. Lo mismo que en el momento de la autoiluminación, que puede ser adictiva, dolorosa al comienzo. Por ejemplo, Saulo en las puertas de Damasco en pleno desierto, cuando es visitado por Jesús, o tierna y delicada, como el príncipe Siddhartha Gautama, cuando estuvo debajo de una higuera. Cuando nosotros sentimos piedad por el sufrimiento del prójimo, reconociendo en el prójimo el animal, el ser humano,
el vegetal y sentimos la necesidad de ayudarlo, nos conectamos con todos, nos conectamos, nos unimos a Dios y entonces aparece algo que nos habla aquí, la necesidad de sacrificarnos con amor y compasión en beneficio de todas las vidas, de tal manera de auxiliar a la colectividad. Pero ¿qué es lo que vamos a sacrificar? ¿Nuestra vida, nuestras cosas materiales? No, sencillamente nuestro orgullo y nuestro egoísmo, porque esas son las claves para también sacrificar en algunos casos, o mejor dicho, darle mejor uso a las cosas materiales. ¿Y cómo empieza esto? Con un sencillo pensamiento, donde tenemos la mayor libertad, ese pensamiento que se ve reflejado en nuestro cuerpo, porque nuestra mente está conectada a nuestro cuerpo a través de nuestro perispíritu. Entonces, cuando son pensamientos de compasión, de amor, todo nuestro cuerpo se siente bien y uno siente eso. Pero resulta que nos dice Juana que en promedio los seres humanos tenemos 50.000 pensamientos por día. Un montón. Pero resulta de que la mayoría de ellos son deprimentes, obstinados, angustiantes, lo que genera ansiedad, malestar y por supuesto, generan disturbios en la conducta de la emoción y en la parte física. Decimos, el planeta está mal, pero somos millones de personas, no tengo en estos momentos la cifra, no les voy a decir mentiras. Entonces, ¿cómo no va a estar mal el planeta? Si son 50.000 pensamientos negativos, generamos una atmósfera y una vibración horrible. Y esa es la atmósfera que estamos nosotros respirando. Yo no puedo pretender que los que ustedes que me están escuchando cambien sus pensamientos, no. Yo allí, la que tiene que cambiar el pensamiento soy yo. De esos 50.000, comenzar a ponerme metas todos los días para disminuirlo. Que sean 50.000, pero de buenos pensamientos. En un momentico, digamos que quitaríamos gran parte de los problemas del planeta. ¿Y cómo hacemos eso? Sencillamente a través de la educación. La educación de encauzar nuestros pensamientos hacia la salud, hacia la calidad, porque esa calidad de pensamiento es lo que nos impide autoiluminarnos, nos impide enfrentar nuestras culpas, nos impide muchas veces vencer esos conflictos que hemos creado nosotros mismos y que nos dan inseguridad y miedo. Nosotros mismos somos nuestros médicos y también nuestros verdugos. Sin embargo, hay que ser realista. Todo esto es escalón por escalón, no es de la noche a la mañana. Cuando vemos que una persona está de la noche a la mañana es porque ya trabajó en vidas anteriores. Realmente nos dice ella, no es un trabajo del intelecto, de una programación mental, sino de un fluir interno, como una explosión o como una consecuencia de una proyección externa que se instala en lo íntimo del ser y que fluye de adentro hacia afuera, ¿sí? Y que es coherente con ese afuera. Cuando nosotros cambiamos, todo nuestro aspecto se transforma, nos volvemos más serenos, nuestra mirada es más brillante, más dulce, nuestra voz genera vibraciones que enternecen, que impregnan a los que escuchan. Hay armonía en nuestro comportamiento, nos convertimos en luces, en antorchas que arden sin crepitar, sin oscilar, conservando la luminosidad en cualquier instante. Por eso es que a veces nos sentimos tan atraídos hacia personas que tienen armonía interior, así no sean religiosas, pero son espirituales, por esa transformación. Y nos decimos, yo quiero ser como fulanito, como menganita, y resulta que sí lo podemos hacer. Sencillamente nos falta a veces es la voluntad que empieza con un simple pensamiento. Hay una claridad bien que hay que tener bien claro. Esa iluminación interior no nos va a desaparecer los problemas, para nada. Van a seguir los desafíos existenciales, pero ya hay una autoconciencia y una autotrascendencia. Es decir, que podemos vivir sin esa ansiedad, sin esas inseguridades, sin esos conflictos.
inquietante. Y no es que vamos a decir todo es bien sin hacer nada, cayendo en la indiferencia, en la pasividad. No, por el contrario, nos volvemos seres más dinámicos, más activos, contribuimos en favor de las transformaciones culturales, económicas, morales, en fin, en todo. Es decir, no es esa pasividad de, ay, no, tengo que estar tranquila, no, es algo que expresa alegría, que expresa vida, que expresa ese sí se puede, pero de una forma tangible. Y es aquí donde nos dice que el ser iluminado en ningún momento se aleja del mundo, por el contrario, se acerca más. Hay una concientización con el sentido divino, o sea, te conectas a nivel vertical con Dios, pero también horizontalmente con los seres que están a nuestro alrededor. Hay una comprensión de la realidad, entiendes por qué vives, tu mente y tus sentimientos se alinean y puedes realizar lo que quieras sin caer en el desequilibrio. A eso es que estamos llamados. Y nos dicen que en la historia, a través de Buda, a través de Francisco de Asís, a través de Gandhi, a través de personajes médicos como Pasteur, Jensen, Semelis, Albert Schweitzer, a través de la música, por ejemplo, Beethoven, Handel, a través de las pinturas y las esculturas como Miguel Ángel, es que nos muestra de que esa iluminación interior no es solamente una parte religiosa, sino que se manifiesta en los ideales de toda la humanidad. Somos en estos momentos herederos de estos personajes que tenemos allí. De pronto no los hasta ahora, pero hacemos parte también con ellos de ese lazo de fraternidad. Ellos, nos dice Juan, el reino de Dios está dentro de vosotros, como nos dijo Jesús, pero es necesario el autodescubrimiento a fin de hallarlo, porque todos somos espirituales. Y para eso, para hacer ese autodescubrimiento, es necesario observar nuestro interior, despertar a la realidad interna, salir de nuestro ego, de nuestras pasiones, de aquellos que nos esclavizan. Y nos dice ella, con esa comprensión profunda, el ser, aún siendo adulto, se vuelve inocente, vuelve al estado de infancia, de pureza, de ausencia de perturbación, de malicia. Por eso que fue que Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, como demostración que la simplicidad de la emoción y de la autoconfianza que todos ellos poseen, deben retornar al ser adulto cuando éste se desembarace de los atavíos angustiosos, perjuicios morales, de, la, de aquello que nos mantiene aprisionados en los vicios y en las pasiones enfermizas. Y esto es importante, no nos están pidiendo la ignorancia de la niñez, no, sino la comprensión de la adultez, pero una comprensión a través del ejemplo. Esa comprensión en donde uno tiene que soltar esas estructuras y lo que nos han atado y darle paso al conocimiento, a un conocimiento en donde es la malicia, en donde nosotros quitemos de nosotros la envidia, los odios, los egoísmos. Y nos dice que cuando nosotros conseguimos iluminación, surge el sentimiento de amor y de reconocimiento de la vida, transformándonos en seres que superamos todos los intereses egoístas y aquello que nos desequilibra, y comenzamos a ver la naturaleza y a todo lo que nos rodea tratando de buscar entendimiento. Comenzamos a apreciar la obra de la creación, no solamente en los seres humanos, sino en los animales, en los vegetales, en los minerales, en toda la creación. Salimos del huevo, como aparece en la imagen. Reconocemos y agradecemos a todos los que nos han precedido, nuestros padres, nuestros familiares, aquellos hasta los que nos hicieron mal, que nosotros creemos que nos hicieron un mal porque realmente nos hicieron un bien. Generamos una modificación interior en donde esa comprensión nos ayuda a ver el futuro, a proyectar ese amor, a decir yo quiero dejarle a la generación que viene atrás una sociedad mejor, en el bien, en la fraternidad. Allí nos rompemos la máscara que nos hemos puesto por existencias anteriores y
Tal es el ser de luz que tenemos todos nosotros porque somos hijos de Dios, generando la realización personal. Juana de Ángeles nos dice que la iluminación es la gran meta, es buscar lo mejor que hay dentro de nosotros mismos. Y de esa búsqueda, de esa iluminación, fluye la comprensión acerca del deber vivir el presente con carácter integral, sin la nostalgia por el pasado que no podemos modificar sino por las acciones actuales, ni ansiedad por el futuro, al que tal vez no lleguemos durante la actual encarnación, pues se trataría de una cuestión posterior. Por eso, quien busque la autoiluminación debe estar atento a mantener la mente abierta a nuevas conquistas, a pasos más avanzados en un proceso evolutivo. Y estamos en estos momentos todos con las personas adecuadas, con las, con las oportunidades de perfeccionamiento correctas, y a veces por nuestra necedad y nuestra obstinación las dejamos pasar. Muchas gracias a todos ustedes.